pueden abrir sus Biblias conmigo, por favor, en Levítico capítulo 10 y vamos a leer el versículo 1. Levítico capítulo 10. Vamos a leer al principio de nuestras Biblias. Un texto conocido, dice la palabra del Señor: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Todos nosotros tenemos algunos años en el camino del Señor, en la iglesia. Bueno, la mayoría de nosotros tenemos algunos años en el camino del Señor y hemos escuchado mucho acerca de alabar a Dios, de adorar al Señor, de servir a Dios. Pero en esta mañana el Señor quiere también llamarnos a tomar conciencia de una realidad que vivimos muchos de nosotros, a veces conscientemente y a veces no, que es esta actitud nuestra de querer adorar a Dios, pero ofreciendo un fuego extraño, que es lo que les pasó a los hijos de Aarón, hijos legítimos del primer sacerdote, del primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. El Señor dice en el versículo 2 que no le agradó la actitud de Nadab y Abiú y por lo tanto salió un fuego de la presencia del Señor que los consumió a ambos. Y no se refiere a un fuego consumidor de ese que nosotros deseamos y que le cantamos a veces a Dios. Se refiere a un fuego que fue de una penitencia porque hicieron algo que no les correspondía, algo que el Señor no les había mandado. Yo te pido que marques ahí, Levítico capítulo 10, con una tarjetita, un papel, un lápiz, y me acompañes a Éxodo capítulo 30, y después vamos a volver a Levítico 10, por eso te pido que lo marques, para que no lo pierdas de vista. Éxodo capítulo 30. Me gustaría que prestes atención a algunos detalles que están acá en la palabra del Señor. Éxodo 30, desde el versículo 1, es Dios quien habla y le da las instrucciones siguientes a Moisés. Le dice: haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. Ponle también 2 anillos de oro en cada uno de sus costados, debajo de la moldura, para que pasen por ellos las varas para transportarlo. Prepara las varas también de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna. Cada año Aarón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Versículo 34. El Señor le dijo a Moisés: toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro, y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo.
este incienso será para ustedes algo muy sagrado, y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Preste atención a lo siguiente. El altar donde se ofrecía el incienso, la preparación del incienso mismo, las molduras, las varas, la ubicación donde el altar tenía que estar dentro del tabernáculo, todo fue dado por medio de instrucciones de parte de Dios. Nada quedó al azar. Así que Moisés, que era el líder del pueblo, y Aarón, que era el sumo sacerdote, solamente tenían que escuchar lo que el Señor les pedía y obedecerlo y hacerlo como Él los mandaba, porque las instrucciones precisas ya estaban dadas. Tenía que ser de 45 centímetros de ancho por 45 de largo, 90 de alto. Les dio las molduras, los anillos, el material del cual tenía que estar hecha las barras para transportarlo, y hasta incluso les dijo cómo tenían que preparar el incienso. Cada detalle en la construcción del altar y en la composición de esa ofrenda ya estaba dada por el Señor. Y esto no es algo que debamos desestimar, porque Dios no cambia, no ha cambiado desde entonces y no va a cambiar nunca. Y lo que nosotros tenemos que ver en esto, además de todos los contenidos que tiene simbólicamente esta preparación, lo cual lo vamos a dejar para otro mensaje, por hoy solamente que veamos lo meticuloso y preciso que es el Señor cuando se trata de darnos instrucciones. Jamás el Señor, nunca en la Biblia, dejó instrucciones vagas. Siempre fueron precisas, fueron instrucciones directas, con objetivos claros. De ahí que nosotros no escuchemos o no las entendamos, es otra historia. Pero de parte de Dios siempre surgen mandamientos precisos. Y eso es bueno para nosotros, porque el Señor nos ahorra el trabajo. Dios no te pide que lo adores y dice, bueno, a ver, y ahora te la arreglás como puedas y vas a tener que encontrar la forma. El Señor te enseña también a adorarlo. Dios te pide que le sirvas y te enseña cómo hacerlo, dónde, cuándo, en qué lugar, de qué manera. Te enseña a usar tus dones, bueno, los dones que Él te dio. Todo lo que hace parte de tu vida está diseñado por el Señor. Ahora yo quiero que prestes atención a lo siguiente. En Éxodo capítulo 30 nos vamos a hacer 4 preguntas para entender exactamente de qué se trató el pecado de Nadab y Abiú. ¿Qué fue lo que ellos hicieron mal? ¿Por qué el Señor se enoja tanto con estos dos hombres por ofrecer algo que parecía bueno? Ellos querían ofrecerle algo al Señor. Primero que nada, en Éxodo 30 dice que el único responsable de ofrecer el incienso, en el versículo 7 podés anotar, el único que era responsable de ofrecer el incienso aromático era el sumo sacerdote. Porque en aquella época solamente él podía entrar hasta donde estaba el arca del pacto, y eso era una vez al año. Y el incienso se ofrecía delante del arca del pacto. El único que tenía la posibilidad, el permiso de parte del Señor para ofrecer ese tipo de sacrificio era el sumo sacerdote. Sus hijos, aunque eran sus hijos, no tenían permiso de parte del Señor. Y ellos no podían presentarle un carnet o el documento a Dios diciéndole, pero yo soy hijo del sumo sacerdote. Bien, ese es el servicio del sumo sacerdote, no es tu lugar, no es tu responsabilidad, tenés otra. Tu servicio también es importante dentro del tabernáculo, pero no es este. ¿Quién ofrecía el incienso? Aarón, no por ser Aarón, sino por su función de sumo sacerdote. Segundo, el Señor le describe a Moisés dónde se debía ofrecer. En el versículo 7 también, dice, cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar. ¿Dónde se ofrecía esta ofrenda? ¿Dónde? Sobre el altar del incienso, que no es el mismo que el altar del sacrificio. Así que había un lugar específico también. No se podía encender ese incienso donde querían, no lo podían encender en sus casas, no lo podían encender en la calle, tenía que ser en el altar del incienso. ¿Cuándo se ofrece ese sacrificio? También está ahí detallado en el versículo 7 y el versículo 8.
cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas y cada tarde cuando las encienda. Él era el responsable de ofrecerlas sobre el altar del sacrificio y en dos momentos del día que Dios ya le había preparado. Y la cuarta pregunta que nos podríamos hacer es: ¿quién ofrece? ¿Dónde? ¿Cuándo se ofrece? Y la cuarta es: ¿qué no debían hacer? Primero que nada, en el versículo 9 dice específicamente: ningún otro altar sino el indicado por Dios. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna. Ese altar es solamente para el incienso. ¿Qué no se debía hacer? Ningún otro tipo de incienso. Fíjese en el versículo 34 al 37. Le da las instrucciones precisas para prepararlo y le dice: no deberá hacerse, en el versículo 37, no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues éste le pertenece al Señor. ¿Qué es lo que no debían hacer para adorar a Dios, aunque sus intenciones fueran buenas? Ni otro altar, ni otro incienso. ¿Y qué más no debían hacer? Bueno, no hacerlo por ninguna otra razón. Versículo 38. Cualquiera que haga un perfume como este, y cualquiera que... versículo 38. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, será eliminado de su pueblo. Aunque hagas el mismo perfume y lo enciendas, pero para otra razón que no era para adorar a Dios, sería eliminado de su pueblo. Así que los muchachos, los hijos de Aarón, no podían preparar el incienso sagrado para prenderlo en la cocina de su casa porque había quedado olor a milanesa. Ese incienso se ofrecía solamente en la presencia del Señor. Ningún otro altar, ningún otro incienso, ninguna otra razón. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me sigue? Bueno, volvamos a Levítico capítulo 10. Esas son las instrucciones que el Señor le da precisamente a Aarón y a sus hijos para adorarlo. Ahora en el versículo 10, del 1 al 3, dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, poniendo en ellos el fuego y el incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer. Primero, ¿quién ofreció este incienso? Aarón, los hijos de Aarón. ¿Y cuál era el problema con que los hijos de Aarón ofrecieran el sacrificio? No les correspondía. Ese lugar no era el de ellos. La intención era buenísima, muchachos, pero no es el lugar. Segundo, ¿cómo lo ofrecieron? Cada uno tomó su incensario y ofrecieron el sacrificio delante del Señor. No lo hicieron sobre el altar del sacrificio, del incienso, perdón. No lo hicieron a la hora que el Señor le había mandado. Lo hicieron a su manera. Hay una canción que dice a mi manera, ¿no? Y a mí me gusta. Yo me tomé el trabajo de buscarla y me la copié. No la voy a cantar porque estoy congestionado. Pero dice: jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viví y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y sí, todo esto fue a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni qué llorar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. El muchacho, contento, feliz, le fue bien, le fue mal, se desenamoró, se enamoró, lo lastimaron. No dice que se haya casado con nadie, pero capaz que se casó. Pero él llega al final de sus días chocho porque vivió a su manera. Y así estaban Nadab y Abiú, llegando al final de sus vidas, aunque no se daban cuenta todavía, pero haciéndolo a su manera. Y ellos creían que eso estaba bueno. Creían que era algo loable, que era plausible llegar a la edad de adultos, de ancianos, y jactarse de haber vivido con sus criterios. Y en realidad sus vidas estaban a punto de terminar justamente por esa razón. No se puede adorar al Señor en nuestros términos, hay que hacerlo a su manera. ¿Quién lo hizo? Nadab y Abiú. ¿Cómo lo hicieron? A su manera, se van a acordar de esa canción ahora.
¿Qué ofrecieron? Dice la palabra del Señor, ahí en Levítico 10:1, que ofrecieron su fuego y su incienso. No era el que estaba preparado delante del arca, porque acabamos de leer en Éxodo que el incienso que se ofrecía en la presencia del Señor se preparaba y se dejaba delante de la presencia del Señor. Pero dice Levítico 10:1 que Nadab y Abiú tomaron su incensario, pusieron fuego, pusieron incienso y se fueron a la iglesia a llevárselo al Señor. Pero no era lo que el Señor quería. No era como el Señor lo había preparado, ni como se los había dicho precisamente. No sabemos por qué Nadab y Abiú, porque no dice por qué lo hicieron. Algunos dicen que en realidad lo hicieron porque estaban borrachos, porque como las instrucciones que sigue después, el Señor le dice, mira, los sacerdotes tienen que estar sobrios, para que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo. Puede leerlo ahí en Levítico 10. Algunos estudiosos de la Biblia le adjudican a eso, a que Nadab y Abiú habían estado borrachos y no se dieron cuenta de lo que hicieron, quizá. Pero nosotros podríamos tratar de contextualizar un poco y pensar que ellos lo hicieron porque tenían buenas intenciones, porque eran muy religiosos. Así que ellos querían encontrarse con Dios, pero no a la manera de Dios. O quizás lo hicieron porque creyeron que por ser los hijos del sumo sacerdote tenían ciertos privilegios. O lo que hoy diríamos, pensaron que por ser cristianos, cualquier cosa que se le ofrezca al Señor, Él la va a recibir bien. Y no era lo que Dios había destinado. No sabemos cuál fue la razón por la cual Nadab y Abiú ofrecieron ese fuego extraño. Pero el versículo 1 del capítulo 10 de Levítico lo resume todo. Al final dice que salió el fuego, que ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer. Un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues el Señor no se lo pidió. Un fuego extraño para Dios, porque de eso se trata, es un fuego que Él no te pidió. Y por eso le decía al principio que muchos de nosotros nos encontramos en diferentes momentos de nuestras vidas, quizás con buenas intenciones, tratando de agradar a Dios, dándole algo que Él no nos pidió. Yo encuentro cristianos que se sacrifican para el Señor y hacen muchas cosas para Dios y sirven, incluso pastores que hacen más allá de sus fuerzas naturales cosas que el Señor nunca les pidió. Y probablemente llega al final del día o de la semana o del mes, o por supuesto llega a mediados de año, cansados, desahuciados, vacíos, porque sentimos que damos y no recibimos nada de nadie y que Dios no nos bendice como supondríamos que debería por servirle tanto, y en realidad es porque estamos quemando incienso que no es el que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque a veces no escuchamos, porque el Señor nos dijo, esto es lo que te corresponde, pero se nos pasó. A veces, porque es más cómodo llevar nuestro incensario que tener que esperar el momento indicado para hacerlo a la manera de Dios. Tal vez porque estoy admirando a Aarón el sumo sacerdote y yo quiero ese ministerio y no me doy cuenta que yo tengo el mío propio. Lo cierto es que seguimos quemando incienso que el Señor no pide. Y seguimos ofreciéndole al Señor cosas que no necesita. Yo quisiera que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4 para entrar en el contexto. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Vamos a leer de nuevo el versículo 5. También ustedes son como piedras vivas. Decirle a la persona que tenés al lado, a tu hermano, y decirle, sos una piedra viva. Porque sos más duro que... No, mentira, porque estás edificando una casa espiritual. Sos una piedra viva, con la cual se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegamos todos nosotros a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta porque somos buenos. ¿No es cierto? Lee de nuevo el versículo 5, por favor. Que Dios acepta porque lo hicimos bien. Que Dios acepta por... Entonces, ¿quién hace posible que nuestros sacrificios, lo que hacemos para el Señor, sea aceptable? Jesucristo. Y esa es la única base sobre la cual nosotros tenemos que hacer lo que sea que hagamos para el Señor. Porque si nosotros tuviéramos que agradar a Dios con las cosas que le damos, nos quedamos re lejos, mi hermano. Porque no alcanzamos en 24 horas del día a hacer suficientes cosas buenas como para reparar las malas que hicimos. De hecho, cuando intentamos hacer las buenas, también nos salen mal. Así que la única razón por la cual nosotros estamos acá, cantando, alabando al Señor, y yo me paro delante de ustedes y les digo, dice el Señor tal cosa, es porque Jesucristo lo hizo posible. De otra forma, yo no podría ofrecerle nada al Señor. Quiero que miren lo siguiente. La iglesia es el templo. La iglesia, los cristianos, las piedras vivas, son los que construyen, los que constituimos el templo espiritual, no el lugar. O sea, vos y yo somos el templo del Señor. De hecho, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que nosotros podríamos reunirnos en la vereda, ¿y qué sería ahí? Templo del Espíritu Santo, seríamos la iglesia. Y si nos reunimos en la plaza, y cuando estás vos en la cocina de tu casa, ¿seguro? ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Señor. Así que cuando estás vos con tu señora paseando por la costanera tomando unos mates, templo del Espíritu Santo. Eso es buenísimo, porque ahora nos damos cuenta que para servir a Dios no tenemos que estar acá, ¿no? Le servimos a Dios, o no, en todo lugar donde estemos, porque el templo somos nosotros. Esa es una buena noticia. No tenés que esperar para encontrarte con Dios el domingo ni el jueves. Podés encontrarte con el Señor cuando quieras, donde lo necesites. Y podés servirle a Dios cuando quieras y donde quieras. El templo somos nosotros. Y dice ahí el versículo 5 que los sacerdotes, ¿quiénes son? El pastor y la pastora, ¿no? Y los hijitos que el Señor les dé. Nadab y Abiú, ahí tenemos un par de nombres. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 que los sacerdotes que ofrecen el sacrificio también somos nosotros. Esa es otra buena noticia. Porque no tenemos que esperar que nadie sirva a Dios en mi lugar. Lo puedo hacer yo porque el Señor te eligió para esto. Así que sos la piedra que construye el templo y sos el sacerdote que ofrece al Señor sacrificios aceptables. ¿Qué necesitas para adorar a Dios? ¿A quién necesitas para adorar a Dios? A Jesús y nadie más. Podés adorar, podés servir, podés acercarte al Señor donde quieras, cuando quieras y como quieras. No, a la manera del Señor. A la manera del Señor. Hay muchas cosas que nosotros podemos ofrecerle a nuestro Señor. Pero el versículo 5, casi sobre el final, dice que los sacrificios que le damos a Dios, Él los acepta por medio de Jesucristo, son sacrificios espirituales. Así deben ser. ¿Se acuerdan que siempre les digo, muchas veces ya les repetí esto, pero yo lo repito igual porque me gusta repetir las cosas, que la Biblia jamás hace división entre espiritual y social, ¿no? ¿Cuál es la división que hace la Biblia? Espiritual por un lado y lo contrario espiritual, ¿qué es?
carnal. La palabra del Señor siempre establece esta división. Está el cristiano espiritual y está el cristiano carnal. Así que se puede ser un cristiano carnal, no social. De hecho, debemos ser sociables. Somos sociables porque Dios nos creó sociables. Así que todo lo que hagamos nosotros puede ser espiritual o puede ser carnal. Yo puedo estar predicándoles en este momento y ser el pastor más carnal que usted haya conocido en toda su vida. Porque podría estar predicando lo que a mí se me ocurra y podría estar diciéndole argumentos medio torcidos con tal de que usted me deje una buena ofrenda antes de irse. O podría estar sacándome algunas cosas que tengo encima y agarrar el púlpito y el micrófono como una excusa para decirle... Porque hay algunos hermanos, que no voy a decir nombre, pero que están sentados en la primera fila. Hay pastores que, bueno, no lo hacen así exactamente, pero a veces alguien que predica aprovecha el púlpito para decir lo que no se animaba a decir en persona. Y eso es una predicación carnal. Si yo trato de convencerte con mis palabras en vez de solamente dejar que el Espíritu obre, estoy siendo carnal, porque estoy haciendo las cosas a mi manera, con mis fuerzas, mis recursos, mis palabras, mis argumentos, y no sirve de nada, porque no son sacrificios espirituales. Le estoy ofreciendo al Señor mi carne. Así que lo que tenemos que saber es que el sacrificio que agrada a Dios es primeramente espiritual. Debe ser primeramente espiritual. No importa qué hagas para el Señor, no importa cuánto hagas para el Señor, y aunque te mates corriendo todos los días en la obra de Dios, si no lo haces en comunión con el Espíritu y por el Espíritu Santo, no sirve de nada. Yo sé que no es el mensaje que te gustaría escuchar, porque también sé que has estado tratando de hacer muchas cosas para el Señor. Pero si dejas que el Espíritu te hable en esta mañana, te vas a dar cuenta, igual que yo, que quizás el 50% de las cosas que haces para el Señor son cosas que Él no te está pidiendo. Y las estás haciendo en tus fuerzas y no le agrada. No le agrada. Así que descubrí qué es lo que el Señor quiere de vos, qué es lo que corresponde a tu llamado. Y dedícate a eso, porque ese es el sacrificio que el Señor acepta. Nosotros debemos ofrecerle a Dios nuestras vidas como un incienso. Creo que cantamos una canción así, ¿no? Que dice que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hay una característica de tu entrega a Dios que es particular, es personal. Es decir, algo que el Señor te pide a vos y que no se lo va a pedir a nadie más. Cosas que Dios me pide a mí y que no te las va a pedir a vos porque es parte de mi relación con Jesucristo. Así que difícilmente venga el Señor mañana a la mañana en tu devocional y te diga, ¿por qué Lucas no me está ofreciendo esto? ¿Y vos qué le puedes decir al Señor? Es problema de Lucas, Señor, no es mi problema, yo te ofrezco lo mío, y está bien que sea así, porque yo tengo mis responsabilidades para con Cristo. De la misma manera, aunque yo sea tu pastor, no puedo defenderte delante del Señor si no le estás ofreciendo cosas que Él te pide. Y no hay nada que yo pueda hacer por vos si no le das al Señor lo que Él te pide. Hay una característica de tu servicio a Dios, de tu adoración al Señor, que es personal, individual, es propia, algo que Dios te pide y que nutre tu relación con el Espíritu Santo. Nadie puede ocupar ese lugar. Hay otra característica de tu adoración al Señor que está constituida por estos dos elementos. Primero, lo que acabamos de leer en 1 de Pedro 2:5, que todo lo que ofrezcas al Señor tiene que ser sobre la base del sacrificio de Cristo Jesús a tu favor. No hagas nada para alcanzar al Señor. No hagas nada para obtener su perdón, porque Él te perdonó solamente por la sangre de Cristo. Todo lo que hagas tiene que ser porque Él te perdonó por la sangre de Cristo. Así que si estás tratando de convencer al Señor de que te perdone, de que te limpie, de que te salve, en realidad estás haciendo lo contrario. Estás obteniendo los resultados adversos, porque la palabra del Señor enseña que lo único que necesitas para ser perdonado y salvado por el Señor es que creas que sos, igual que yo, un pecador. Y que no tenemos forma de justificarnos, solamente reconocemos y le pedimos perdón al Señor. Eso es suficiente.
Cualquier cosa que hagas para el Señor, cualquier cosa que hagas para el Señor. Acá todos están sirviendo en distintos ministerios, administrando las finanzas de la iglesia, cantando, tocando instrumentos, enseñando la Biblia a los niños, enseñando la Biblia a los adultos, sirviendo en el ministerio de difusión, imprimiendo material, grabando los mensajes, difundiendo por internet. Todo eso es buenísimo, los matrimonios, todo es buenísimo, siempre que lo hagas sobre la base de que Cristo pagó el precio. No necesitas hacer nada para agradarle. De hecho, te amaba cuando eras su enemigo, cuánto más ahora que sos su hijo. No necesitas hacer nada para agradarle. Segundo, todo lo que ofrezcas al Señor tiene que ser en comunión con la iglesia del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que somos piedras, que edificamos un... ¿Usted edificó alguna vez una construcción con una piedra? ¿Trató? ¿No? Pruebe. Probá a hacer una medianera nada más, con una sola piedra. Probablemente tu vecino te mire y diga, mira, eso no va a impedir que yo pase y te saque la ropa del tendedero, ¿eh? Así que con una piedra no se puede edificar nada. Lo más hermoso de nuestras vidas como cristianos es que no estamos solos. Yo estaba solo antes de conocer a Cristo. Estaba rodeado de gente y estaba solo igual. Y ahora que conozco al Señor, ya no estoy solo nunca más. Donde sea que yo vaya, tengo una familia. Y me alegra cuando a veces voy a algún lugar y descubro que la persona que me atiende en el comercio, o el chofer del colectivo, o el que crucé por la calle, eran mis hermanos en la fe, ¿no? Solemos reconocer a esa gente y es un gusto. No se congregan con nosotros, no me conocen muchas veces, solamente los encontramos en la calle, pero sé que es mi hermano. Y eso es un privilegio de parte del Señor. Pero lo que significa también es que tu servicio a Dios y tu adoración al Señor siempre tiene que ser en comunión con la iglesia. No existe ningún tipo de servicio, ni alabanza, ni ofrenda que agrade a Dios fuera del cuerpo de Cristo. No se puede, porque la palabra del Señor enseña lo contrario. Y por mucho que te esfuerces por agradar a Dios, si tu comunión con el cuerpo de Cristo está quebrada, no podés agradar al Señor. No existe tal cosa como yo busco a Dios en mi casa y escucho los mensajes por radio y por internet y veo el canal Luz. Si no hay comunión con la iglesia, mi hermano, no solamente no estás obedeciendo al Señor, estás haciendo exactamente lo contrario a lo que el Señor quiere. Que de hecho Él dijo, el mundo, tus vecinos, tus amigos, tu familia, tus hijos, van a creer en mí cuando vean su unidad. No quiere decir que vamos a vivir todos juntos. Bueno, si quieren podemos arreglar eso, pero por ahora, hasta que vivamos todos juntos, significa que vamos a vivir unidos. Y no es lo mismo. A veces estamos juntos y no estamos unidos, ¿no? Pero podemos estar separados y permanecer en comunión. Y eso es lo que tenemos que lograr. Porque todo lo que hagas para el Señor, congregándote una vez por mes, no sirve. No es la manera que el Señor quiere. Y acuérdense que estamos aprendiendo a adorar a Dios como Él quiere, no como yo prefiero. Así que orar 4 o 5 horas por día sin congregarte no es la forma que el Señor quiere. Eso es fuego extraño. Servir al Señor y hacer muchas cosas y venir a la iglesia solamente cuando te sentís mal es fuego extraño. Tratar de trabajar para agradar a Dios y no conocer las necesidades de tus hermanos es fuego extraño. No es la forma que el Señor quiere, aunque tus intenciones sean buenas. Adorar a Dios tiene que definirse como la actitud de agradar, de complacer al Señor por quien es Él. Adorar es mi deseo de complacer a Dios por quien es Él. Surge como la respuesta de reconocer mi condición y su naturaleza.
Así que Dios es grande, eterno, es misericordioso, es amor. Yo estoy necesitado de todo eso. Mi respuesta es adorarlo. Yo adoro para agradecerle lo que Él hizo porque me ama. Déjame ilustrártelo de esta manera. Yo adoro al Señor para agradecerle lo que Él hizo por mí porque me ama. Así que el principio y el final de mi adoración tiene que ser el Señor. ¿Por qué adorás a Dios? ¿Porque lo necesitas? ¿Porque te hace bien? No, esas son las consecuencias. Vos tenés que adorar a Dios porque Él lo merece. ¿Para qué lo adorás? Para agradecerle por lo que Él es para mí. Una adoración centrada en mí no es adoración. ¿Sí? Cuando yo me acerco al Señor porque lo necesito, porque lo amo, porque lo deseo, porque quiero que me llene, ¿en quién estoy poniendo el foco? En el pastor. No estoy adorando a Dios entonces. Estoy adorando mis necesidades. Pero estoy pensando en mis deseos. No es adoración. La adoración es correr el centro y ponerlo en Dios y concentrarme en Él, y surge de mi respuesta a quién es Él. Con el grupo de alabanza dijimos, estamos cantando muchas canciones muy centradas en nuestras necesidades y tenemos que empezar a cantarle más al Señor. Y ya que nos están escuchando por internet, sé que hay integrantes de grupos de alabanza de otras iglesias que nos escuchan, les propongo que hagan lo mismo. Hacemos un análisis de nuestros cancioneros y fijémonos cuántas canciones cantamos por nosotros y cuántas les cantamos por el Señor. Eso es fuego extraño, hermano. Cantarle a Dios porque yo quiero, porque me hace bien, es fuego extraño, no es lo que el Señor quiere. Yo tengo que adorar a Dios por quién es Él. Cantar el domingo en el culto es una respuesta muy breve, muy pobre a lo que Dios hizo por mí. Así que Dios entregó su vida para salvarme. Dio todo para mí. Y la palabra del Señor enseña que mi adoración es la respuesta, debe ser la respuesta a lo que Él hizo por mí. Ahora analiza tu adoración al Señor. Acabamos de aprender que tiene que ser en comunión con la iglesia. Analiza tu adoración al Señor. ¿Qué es lo que estás ofreciéndole a Dios? Hemos notado con mi esposa que los cristianos que más crecen son los que más pasan tiempo con otros cristianos. Estadísticamente está comprobado. Los cristianos que más crecen son los que pasan más tiempo con otros cristianos, no con el pastor, ni leyendo muchos libros, comparten. Y ahí son edificados y de hecho hemos notado que decrecen cuando dejan de pasar tiempo con otros cristianos. Así que imagínate qué crecimiento podría tener yo si mi comunión con otros cristianos es la de un culto, 1 hora y media, una vez por mes. Menos todavía. Yo tengo 24 horas al día. ¿Cuántas de esas horas del día las paso con otros cristianos? Tengo 7 días a la semana. ¿Cuántos días me congrego con otros hermanos para adorar? 1, 2. Sigue siendo una respuesta muy pobre al sacrificio del Señor. Si usted se congrega 3 veces por semana, se congrega solamente 12 de 30 días. Es menos de la mitad. ¿Qué le parece? Así que a veces sacamos las cuentas al revés nosotros. Decimos, ya fui a la iglesia 2 veces esta semana, ya estoy. En realidad no es ni siquiera el 30% de lo que podrías estar congregándote. Porque el Señor quiere que estemos juntos todos los días. ¿Quiere decir que vas a venir a la iglesia todos los días? ¿Que vas a venir al templo todos los días? No, significa que busques la oportunidad de reunirte siempre con algún hermano con quien puedas conversar, abrir tu corazón, que Él abra su corazón, oren juntos, y eso es adorar al Señor. Eso es adorar al Señor. Así que, como la adoración incluye todos los aspectos de tu vida, por eso el Señor está tan interesado esta mañana en que tomes conciencia del peligro que hay en ofrecer fuego extraño. Para que no llegues al final del día de hoy, al final de la semana o al final de tu vida, y cuando te presentes delante del Señor en tu devocional o cuando partas a su presencia, el Señor te diga,
no me estuviste dando nada. Pero ¿cómo, Señor? ¿Se acuerdan la palabra que él contó? En tu nombre echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos, hicimos un montón de cosas. Pero yo no te conozco. Yo no te conozco. Estuviste muy ocupado haciendo cosas y nunca estuviste conmigo. Pensá, por favor, seriamente, cuál es el tipo, la calidad de adoración, la forma en que estás adorando o intentando adorar al Señor. Yo no puedo decirle a Dios que lo adoro con mi carrera, con mis estudios profesionales, si estoy dedicándome a estudiar algo que el Señor no me pidió. Y quizás yo tenga mis planes, de hecho yo los tenía muy diseñados. Yo iba a estudiar esta carrera para trabajar así, de esta manera, y ahí iba a dar testimonio, y entonces iba a hacer esto, y no era lo que el Señor quería. Y más vale hacer lo que el Señor quiere, porque ese es el fuego que el Señor acepta, el incienso que el Señor acepta. No puedo decirle a Dios que estoy honrándolo con mi trabajo, si no es el trabajo que el Señor quiere para mí, o con un noviazgo que no es el que el Señor quiera para mí, o con relaciones de cualquier tipo que Dios no las planeó para mi vida. O servicio. No podemos adorar al Señor sirviéndole en lo que queremos, sino en lo que Él quiere que le sirvamos. Si estás sirviendo al Señor donde estás sirviendo porque Él te llamó, es buenísimo. Ahí quédate, ahí permanece. ¿Ese es tu llamado? Bueno, identifica el llamado en tu vida y dedícate a desarrollar ese llamado con todas tus fuerzas. No te desvíes a ningún lado. Si el Señor te llamó a trabajar con jóvenes, dedícate a eso. Y aunque tengas otros dones, también serví al Señor con ellos, pero primero poné a trabajar tu servicio con los jóvenes, porque ese es el llamado que el Señor tiene para tu vida. Aunque las otras cosas sean buenas, sean lindas, y quieras hacerlas para el Señor, si el Señor no te pidió, te va a decir lo mismo que a Nadab y a Abiú. Es algo que no tendrías por qué ofrecer. Yo no te lo estoy pidiendo. Quisiera que pienses 5 minutos en tu semana, la que pasó. Pensá 5 minutos en el mes de marzo, que terminamos y ya estamos en la primera semana de abril. Y ahora deja que el Espíritu Santo te hable sobre eso. ¿No le estuviste ofreciendo al Señor cosas que Él no te pidió? ¿No estuviste haciendo para Dios un montón de sacrificios que Él no quería? Trabajando y esforzándote, gastando tus fuerzas, porque las que no disponés para el servicio real del Señor, no las invertís, se gastan, gastando tiempo, con buenas intenciones, el Señor las sabe, y por eso es que hoy te está diciendo esto. Aunque tus intenciones son nobles, aunque tu deseo es bueno, no es lo que yo te pedí. Estás tratando de calmar tu conciencia, estás tratando de alcanzar algo, de imitar a alguien, pero no es lo que yo te pedí. Y quizás sea costoso para nosotros tener que reconocer esto y dejar de lado todo lo que creímos que estábamos haciendo para el Señor. Pero es lo mejor, porque solo así podemos dedicarnos realmente a lo que el Señor quiere. Solo así. Quizás sea un sacrificio muy grande el que creas que tenés que hacer. Dejar de lado prácticas, un ministerio, una forma de vida a la que te estuviste entregando durante años probablemente. Pero vale la pena hacerlo así. Vale la pena, y es por el bien de tu propia vida, que reconozcas: este ministerio no era el mío, esta carrera no era la mía, estoy en el lugar equivocado. Vamos a hacer a un lado nuestro incensario y a disponernos a hacer lo que el Señor quiere. Ese es el tipo de adoración que Dios quiere recibir. Y todo lo que surja de ahí va a ser agradable para el Señor. Y entonces sí, ahí vas a encontrar provecho y bendición. Ahí sí vas a ver que cada mañana el Señor renueva tus fuerzas, porque no estás sirviendo a Dios
con tus recursos, sino con el poder del Espíritu Santo. Cuando te dediques realmente a adorar a Dios a su manera, es cuando vas a cosechar las bendiciones del Señor. Porque Dios no puede bendecir un camino que es el tuyo y no es el que Él planeó para tu vida. Así que si hasta ahora venías pensando, Señor, yo te sirvo, trabajo y no recibo las bendiciones que corresponden, el Señor te dice, dedícate a lo que yo quiero y vas a ver cómo vas a empezar a ver esas bendiciones. Vas a ver cómo empezás a descubrir dones en tu vida que no creías que estaban. Tu familia va a empezar a disfrutar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y solamente si querés, porque esto no me lo tenés que decir a mí, no se lo tenés que decir a la iglesia ni a tu familia. Esta es tu decisión con el Señor. Quizás el Espíritu Santo ya te estuvo hablando hace varios días acerca de esto y hoy lo termina de confirmar y te vuelve a insistir: yo tengo otros planes para vos. Bueno, animate a acercarte al Señor. Animate a honrarlo de la forma que Él quiere. Vamos a disponernos en este día, mañana, noche, si nos estás escuchando por un diferido, disponete donde estés, ahí en tu lugar, donde sea que te encuentres ahora escuchando la palabra de Dios, disponete a adorar a Dios en sus términos. Yo quiero invitarte a que comiences por lo más básico, que es reconocer el sacrificio de Jesús a tu favor. Así que te voy a guiar en una oración que puedes repetir después de mí. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Yo sé que soy pecador y que todos mis hechos, mis pensamientos me apartan de tu presencia. Te pido que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque a partir de ahora soy tu hijo y tengo vida eterna.